Vamos a ampliar este tema. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Y a propósito de un Donald Trump muy incisivo a la hora de llevar adelante su política antiinmigratoria, sobre todo de combate a la inmigración ilegal y irregular, mucha de ella vinculada al delito. Vamos a ir desarrollando porque han habido muchas noticias en ese sentido. Donald Trump, aquí como lo vemos en la imagen, firma todos los días varias órdenes ejecutivas, sí. Muchas de ellas están directamente vinculadas con la política inmigratoria y hoy conocimos lo que recién veíamos en el informe. Exactamente, la revocación de esta medida, ¿no? La del TPS, que él había extendido el presidente saliente, Joe Biden, previo, ¿no?, a su salida allí del gobierno, y lo había hecho exactamente el mismo día, el 10 de enero, que asumió el tercer mandato el presidente venezolano, estamos hablando del dictador Nicolás Maduro, que afecta principalmente a 600.000 venezolanos que se encuentran allí en tierras norteamericanas, en esta medida que por sus siglas se la conoce como TPS. Sí. Afecta a 600.000 venezolanos que, bueno, justamente tienen ese estatus legal en los Estados Unidos. Bueno, ahora la situación se les complica porque el 15, si no recuerdo mal, el 15 de septiembre de este año se le vencería a quienes tienen este estatus. Esa fue una decisión en su momento pensada para aquellos inmigrantes de los países o del origen de países que obviamente iban a tener muchas dificultades en poder volver a sus naciones si era necesario que así sucediera. Venezuela es uno de esos casos. Sí. Estamos hablando ahora puntualmente de Venezuela, pero también hay otros países en esa lista en la que obviamente la posibilidad del regreso es mucho más compleja que, por ejemplo, si hablamos de un país como España o cualquier país europeo, más allá de que no viene al caso, digamos, la cantidad de inmigrantes y por lo general la relación es muy distinta, como por ejemplo pueden ser Cuba, como por ejemplo puede ser Nicaragua, países que tienen además con los Estados Unidos una relación compleja, distante, difícil y que además son países que expulsan a sus propios habitantes. Sí, bueno, y países también que no reciben a estos deportados. Sí. Por eso son distintas las medidas que se analizan por estas horas específicamente para los deportados que van hacia Cuba o a Nicaragua, Venezuela, porque no serán recibidos, ¿no?, en esos tres países que los presidentes puntualmente están alineados. Claro, tienen una ideología opuesta justamente a Donald Trump y se están analizando algunas medidas. Ustedes recuerdan, la hemos contado aquí, todavía a esos tres países no se han enviado aviones. Por lo general, esto se hace a través, como ocurrió con Colombia, a través de las relaciones bilaterales, diplomáticas entre país y país. Puede haber amenazas, como lo hizo Donald Trump, que dio muy buenos resultados de, por ejemplo, imponer algún tipo de sanciones. Y aquí el gobierno de Donald Trump ya hay una discusión, bueno, para ver qué tipo de sanciones se puede aplicar para que se acepten los envíos de los deportados a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y hay quienes analizan con muy buen criterio, por ejemplo, que estos países ya tienen sanciones, muchos de ellos, ni que hablar Cuba, pero también Venezuela, algunos, Donald Trump quiere profundizarlas, pero bueno, quizás algunos piensan hasta, bueno, quitar algún tipo de sanción, es decir, lo opuesto a lo que se suele hacer y quizás eso pueda ser efectivo. Vos me recibís los inmigrantes y yo te aliviano alguna de las situaciones de tu economía, por ejemplo, pensándolo en Venezuela, donde justamente aquí ha habido, y es evidente, una decisión política en su momento del presidente Biden de avanzar con medidas como la que estamos contando que ahora Donald Trump revoca, en función de haber imaginado o haber pensado que Venezuela podía tener un comportamiento distinto a la hora de, por ejemplo, establecer un camino de elecciones mucho más certeras, limpias, como se había comprometido Venezuela en aquellos acuerdos de Barbados, en función de que Estados Unidos justamente le alivianaba sanciones, sobre todo las vinculadas a su economía, que están directamente relacionadas con el petróleo. Ahora hay un escenario nuevo. Claro, Donald Trump sí tiene una llave muy importante con Venezuela y es el petróleo. Y el poder que tiene Donald Trump y el gobierno central de los Estados Unidos, el gobierno federal, de, por ejemplo, quitarle la licencia a Chevron
para que extraiga petróleo crudo en Venezuela y después ser refinado y vendido a Estados Unidos. Licencias que le había repuesto muchas de ellas el propio gobierno de Biden, ¿no? Por eso Trump tiene esa herramienta y seguramente Estados Unidos podría poner foco con mucha más severidad a los movimientos de petróleo que hay justamente entre Venezuela y los barcos iraníes que van y se llevan el petróleo venezolano tratando de eludir las sanciones internacionales que pesan para las economías de esos países.